Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Cariño, te lo mereces. Gracias por seguir mi consejo, Leo. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte de un like para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo, ¿vale? Muy bien, mi querido Leo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tengan cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada video es un correo. A través de ese correo se pueden poner en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Vale. Vamos a hacer, Leo, una práctica, una técnica. ¿Para qué? Lo estoy haciendo en todas las lecturas bonus, ¿vale? Para que vosotros puedan reconocer si en su casa, si en su vida, cariño, hay un ángel, un arcángel o una energía negativa, ¿vale, cariño? Hay muchas formas de poder saber qué tipo de energía te acompaña, pero te voy a enseñar una técnica, cariño. Dime si te gustaría que haga un video en la cual te dé a todas las pautas, toda la información para que tú puedas reconocer si hay un ángel, un arcángel o una energía negativa en tu vida, en tu casa, ¿vale? Muy bien, Leo, te explico. Mira, en primer lugar, voy a hacer lo que es 3 campanadas, cariño. Cuando yo haga la primera campanada, respira profundamente. Ni bien empiece, ¿vale? Respiras así y botas por la boca. Te voy a dar lo que es un lapso de unos segundos para que sigas respirando tranquilo, tranquila. Entonces, la segunda campanada igual, la tercera campanada igual también. Te voy a dar lo que es ese lapso. Tú respira tranquilamente en ese lapso. Si tú sientes un olor, cariño, ya sea lo que es en el principio o al final, si es de menta y de chocolate o menta con chocolate o separado, nos están diciendo, cariño, mi leoncito, que en tu vida hay un ángel, ¿vale? Especialmente lo que es los ángeles de la guarda. Si tú sientes un olor a naturaleza, a flores, cariño, a hierba, nos están diciendo, corazón, que tienes un arcángel en tu vida. Son cosas muy diferentes. Si tú, mi querido Leo, vale, corazón, siento un Virgo, a lo mejor de repente estás lidiando con un Virgo. Si tú, mi querido Leo, sientes lo que es un olor, vamos a suponer, a azufre, a quemado o simplemente a algo que se está pudriendo, tenlo por seguro que a lo mejor de repente hay una energía negativa en tu vida o simplemente tienes un entierro, un amarre en tu vida, ¿vale? Vamos a hacerlo, mi querido Leoncito. Siento un Virgo muy fuerte, no sé por qué. A lo mejor te lo he dicho sin querer, ¿vale? Empezamos, Leo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, por favor, que se manifiesten las energías de los ángeles, de los arcángeles y también de la energía que esté en la vida de Leo. Empezamos, Leo. Primer campanado. Muy bien. Segunda campanada, ¿vale? Te recomiendo, cuando ni bien empiece la campanada, respires profundamente, sueltas, sigue respirando normal, cariño, y el olor que tú sientes es la energía que está contigo, ¿vale? Te recomiendo también, si me dices, Richard, estoy conduciendo, no puedo, puedes volver a ver el video otra vez. Busca un lugar tranquilo, que no te molesten, ¿vale? Segunda campanada, Leo. Empezamos. Listo. Tercera campanada, Leo.
Muy bien, corazón. Dime en los comentarios qué aroma tú has percibido. Yo te voy a decir lo que he sentido, ¿vale? Y puede ser lo que es tu energía, Leo. En la primera y segunda campanada, yo he percibido el olor a naturaleza, a bosque, cariño, a hierba. Entonces, muchos de vosotros, primera y segunda campanada, muchos de vosotros le acompaña lo que es un arcángel. Un arcángel, cariño. Para la próxima lectura bonus, espero que lo tengas, cariño, voy a sacar lo que es un mazo de los arcángeles y automáticamente voy a poner qué arcángel te está acompañando en esta semana, ¿vale? Leoncito, arcángeles. Y si no, espérame un segundo. Espérame un segundo, corazón. Perdón el sonido. Te voy a sacar el mazo de los arcángeles. Vamos a ver. Muy bien. Uy, no lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. ¿Qué ha pasado? Lo tengo aquí. Ah, lo tengo aquí, mira. Lo tengo aquí. No me he dado cuenta. Como tengo tantos mazos, aquí está. Para el grupo, mi querido Leo, que tienes arcángeles en tu vida, te voy a decir qué arcángeles que tienes, ¿vale? Porque luego la tercera campanada ha sido diferente. Para el grupo que tiene arcángeles en su vida, nos dice el arcángel Raguel, clarisensibilidad. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Tu intuición, cariño. El arcángel Raguel quiere hablar contigo, cariño. El tercer campanazo, mi querido Leo, yo he sentido un aroma, corazón, a podrido. Entonces, muchos de vosotros, no digo todos, una minoría, posiblemente en tu casa puede ser que exista algún tipo de trabajo o tú tienes algún tipo de daño o hay un entierro. Y esa energía negativa está afectando. Tú me dices, o has olido de repente, puede ser que me digas, Richard, he olido lo que es a chocolate con menta. Entonces son tus ángeles. Vegetación, flores, fauna, nos dicen tus arcángeles. Cosas malas, podridas, azufre, quemado, cariño, nos dicen que hay un trabajo en tu vida. ¿Vale, Leo? Tienes que saber diferenciar. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. A ver. Vamos a ver para aquellos que han sentido los ángeles. Las lecturas bonus son así, ¿vale, cariño? Está hecha para tu evolución. Dice, corazón, caballero de fuego, mensaje de los ángeles. Apasionado, aventurero, confiado y alterado. Un acontecimiento repentino pide toda tu atención. El tiempo apremia, reflexiona atentamente. Siento que es una semana en la cual posiblemente tienes lo que es una responsabilidad muy grande, mi leoncito, ¿vale? Siento que tienes que meditar, reflexionar, siento que tienes que estar atento ante esta situación, pero sobre todo tienes una responsabilidad muy grande. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me dice el oráculo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Leo, que Dios universo me ayude, Leo. Dice, el Yam, cariño, esta carta me salió también con Géminis. Siento mi leoncito, puede ser que tú estás lidiando con un Géminis o tu vida está relacionada con un Géminis o vas a tener una oportunidad. Dios, el universo, mi querido Géminis, tus guías, tus ángeles, tus arcángeles, te quieren dar una oportunidad, cariño, en tu vida. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Leo. Carta guía, carta consejo. La carta de la torre, cariño. Siento que es una semana de cambio. Siento que tienes mucha presión, mi leoncito, también. O posiblemente tú quieres que una persona cambie también. Puede ser el caso, ¿vale? O estás cambiando de trabajo, estás cambiando de táctica en tu empresa, o te vienen cambios. Para muchos de vosotros, Leo, también te viene lo que es una mudanza. Mudanza, corazón. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio, me dicen. Vamos a ver, más signos. Más signos. Me sale otro Leo. Me sale Tauro. Géminis, cierras con un Libra. Te enseño las cartitas, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Las lecturas bonus son así, ¿vale? Son especiales, espirituales. La letra K, la letra L. La letra D. La letra otra vez D, cariño. Otra vez D. 3 veces D. Está lidiando con una persona de iniciales D. La letra T y la letra U. Ya está. La letra D es muy importante, cariño. Vamos a ver, mi querido leoncito, cómo están tus energías en estos momentos.
que Dios y el universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Leo. Que Dios universo me ayude. ¿Cómo están tus energías, Leo? ¿Cómo están tus energías, corazón? Tenemos lo que es la carta del sacerdote. Tenemos lo que es la carta también del 10 de copas. La carta del caballero de bastos. Y la carta también del rey de bastos. Vale. Yo lo que siento, Leo, te siento con carácter, te siento con energía, pero siento como que hace falta un poco de luz, un poco de flexibilidad, Leo. Puede ser en tu proyecto, puede ser con la persona que te interesa, puede ser con la familia. A lo mejor de repente, Leo, está siendo como muy perfeccionista, o a lo mejor me dice Richard, quiero que las cosas salgan como yo quiero. Pero las energías, Leo, me están diciendo que tienes que ser un poco más flexible o simplemente no te presiones tanto, cariño. No vaya a ser que tú estás en un proyecto, en un trabajo, y como quieres de repente cumplir tus metas, Leo, quieres cumplir tus metas, a lo mejor te quedas trabajando 20 horas al día, cariño. No te presiones tanto, me están diciendo. El otro mensaje también, mi querido Leoncito, puede ser que tú como que no lo tienes muy claro en estos momentos de estar con una persona, de comunicarte con una persona, de darle lo que es una oportunidad a una persona. No lo tienes muy claro, ¿vale? Estás un poco confundido, un poco confundida. Pero sobre todo, Leo, veo que es tu carácter, cariño. Es tu carácter. Vamos a suponer que esta persona te ha hecho algo, cariño. Y tú de repente me dices, Richard, ya no confío, esta persona no es para mí, esta persona pues simplemente se acabó el amor, etcétera, etcétera. Siento que es tu carácter, Leo. Las cartas dicen, tienes una oportunidad de volver a empezar otra vez. Deberías ser más flexible ante esta situación. La carta también de Rey de Bastos, cariño. Siento que hay una persona o esta persona que vuelve a tu vida quiere algo formal contigo. O esta persona que está contigo quiere algo formal. Pero, como yo veo esta carta también de autoridad, cariño, a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no quiero que esta persona me controle, no quiero darle lo que es una oportunidad porque es una persona muy celosa, es una persona muy posesiva o es una persona que a lo mejor no me deja respirar, cariño. Siento que muchos de vosotros, Leo, posiblemente estás lidiando o vas a lidiar con una persona que tiene el carácter muy fuerte o una persona que quiere tener el control de tu vida. Y yo siento, Leo, que muchos de vosotros quieren ser como una hoja seca que se deja llevar por el viento, ¿vale? Es esto. Entonces, yo lo que siento, mi querido Leoncito, siento que la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Siento que la última respuesta lo tienes tú, porque tiene lo que es la carta del sacerdote, cariño, del sacerdote, ¿vale? Entonces, el otro mensaje también, mi querido Leo, escucha muy bien, corazón. Tengo lo que es el sacerdote y tengo aquí la carta del 10 de copas, pero si tú te das cuenta, Leo, tú tendrías que ser feliz en el amor. Tú tendrías que ser feliz con la persona de tu interés. Pero lamentablemente hay oscuridad en tu mundo, en tu familia, en tu entorno. Hay oscuridad, Leo. ¿Por qué hay oscuridad? Porque hay una persona mayor, puede ser hombre, puede ser mujer, mayor de 40 años, inclusive diría mayor de 50, mayor de 50. Esta persona, mi querido Leo, puede ser su energía, puede ser que a lo mejor no está de acuerdo contigo, te maldice, puede ser que te tiene odio, te tiene manía, o simplemente esta persona, cariño, es un hechicero o hechicera. Esta persona, cariño, no quiere que tú tengas claridad en tu vida, no quiere que tú tengas una oportunidad en tu vida. Y esta persona, corazón, piensa que a lo mejor de repente de esta manera se va a ganar tu confianza o simplemente tiene lo que es ganado la batalla, Leo. Entonces, yo te recomiendo, Leo, para ti va a haber una oportunidad, para ti va a haber una liberación, pero siento, corazón, que tienes personas en tu entorno que simplemente lo único que quieren es verte destruido o destruida, o simplemente son personas muy orgullosas, muy orgullosos, que siempre quieren ganar, ¿vale? Pero recuerda, corazón, para aquellos que han sentido el olor a azufre, el olor a quemado, cariño, o puede ser de repente algo podrido, yo te recomiendo que hagas una limpieza, porque no vaya a ser que tengas un entierro en casa, ¿vale? Para ese grupo.
Para el otro grupo que ha tenido ese olor a menta, a chocolate, a flores, a bosques, nos están diciendo que Dios ya está haciendo su obra en tu vida, cariño, ¿vale? Te recomiendo que hagas esa práctica para poder hacer filtros, para que tú te des cuenta si las energías están yendo bien contigo o no, cariño. Siento que hay una persona mayor de 50 años que no te tiene buena simpatía, mi querido Leo. Esa persona mayor va a hacer hasta lo imposible. ¿Para qué? Para que tú no tengas claridad en tu vida. Ten mucho cuidado, ¿vale, corazón? Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas. Te enseño la cartita, corazón. Te enseño la cartita, mi Leo. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, corazón? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Vamos a ver esta carta. Hay una persona, mi querido Leo, que te piensa, que te añora, te extraña, te recuerda mucho, Leo, pero mucho. Esta persona posiblemente puede ser de elemento fuego, pero también puede ser de cualquier otro elemento, cariño. Puede estar en la distancia. A pesar que esta persona lo veo que está solo, está sola, ¿vale? No puede rehacer su vida o simplemente te está esperando, cariño. La carta también del 8 de Pentáculos. Se siente como tentado o tentada de escribirte o de llamarte, Leo. Se siente así, pero se lo piensa, reflexiona. Puede ser que vosotros han hablado esta situación, puede ser que esta persona está un poco nervioso, nerviosa, pero se siente tentado o tentada en escribirte o hablarte o llamarte. Es como que siempre está pendiente del móvil, siempre está pendiente de repente de tu noticia, cariño, o del tiempo que a lo mejor de repente vosotros se han dado. Siento que muchos de vosotros, Leo, se han dado lo que es un tiempo y esta persona está aguardando. Esta persona es como si te hubiera hecho lo que es una promesa de amor, que te va a esperar el tiempo que sea necesario. Veo que este chico o esta chica está enamorado por ti, cariño. Siento un sentimiento muy real. La carta del carro, cariño. No sé por qué siento, Leo, que esta persona quiere darte una sorpresa. Esta persona quiere hacer un viaje. Esta persona quiere escribirte. Esta persona te sueña. No deja de soñarte. No deja de pensarte. Y puede ser que tú me digas, Richard, ¿será esa persona que yo también lo estoy soñando? Sí, cariño, porque la conexión está existiendo entre vosotros, ¿vale? Siento que a lo mejor te das una sorpresa, cariño, y esta persona aparece en tu vida, hace un viaje o se pone en contacto o vosotros van a coincidir, ¿vale? ¿Por qué, cariño? Porque te piensa, porque te recuerda, porque te extraña. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. A lo mejor de repente por eso dice el oráculo, cariño, que vas a tener lo que es una oportunidad. No vaya a ser que te vas a encontrar con una persona que tú creías que ya estaba todo zanjado. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos, Leo. Ahora, solamente elige uno, ¿vale? Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. ¿Para aquellos que han elegido la opción 2? La carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Muy bien, corazón. Vamos a ver, mi leoncito. ¿Qué nos quieren decir para solteros y solteras? Solteros y solteras, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. Solteros y solteras. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Ya sientes una conexión con alguien, ¿sí? Y esta persona puede ser tu amigo, tu amiga o elemento fuego. Elemento fuego. Veo que esta persona, cariño, como que ya no se oculta ya. A lo mejor de repente te da señales, a lo mejor te ha insinuado algo o ha hecho algún tipo de detalle. Ya no se oculta ya. Vamos a ver. La carta también de la sacerdotisa, cariño, ¿ves? Siento que esta persona como que ya tiene claro lo que quiere en su vida. Siento solteros y solteras, este amigo, esta amiga o una persona de elemento fuego, esta persona te va a decir lo que siente, ¿vale? Ya no quiere ocultarse. Y tenemos lo que es la carta del mago, cariño, una relación, van a empezar algo nuevo vosotros, van a tener una historia, cariño, y esta historia tiene mucho futuro, Leo, pero mucho, mucho futuro, ¿vale? Porque tenemos la carta de la sacerdotisa y la carta del mago. Tienes a una persona cerca
que ya no va a ocultar sus sentimientos y te va a decir todo. Esta persona, cariño, siempre te ha acompañado. Puede ser amigo, amiga, puede ser una persona de elemento fuego, corazón, ¿vale? Entonces, corazón, sorpresa. Por eso que el oráculo dice una oportunidad, mi leoncito. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo. Si sigues siendo puntero, tus lecturas van a ser más largas, ¿vale? Entonces mira lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte de un like. Vas a empezar otra vez, Leo, o empiezas un nuevo trabajo, un nuevo negocio, o vas a hacer algo por tu cuenta, te recuperas la parte económica. La carta del 8 de bastos, el camino va a ser un poco difícil, me están diciendo. La carta del 10 de copas, pero sin embargo van a haber personas, especialmente la familia o tu entorno que te va a apoyar, ¿vale? Entonces, muchos de vosotros van a empezar otra vez. Sí, y siento, mi querido Leo, que la familia o personas muy cercanas te van a apoyar en ese proyecto, en ese negocio. Vas a empezar otra vez, cariño, ¿vale? Te recuperas lo que es la parte económica, tienes el apoyo de los demás, corazón. Muy bien. Vamos a ver las características, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude para Leo, cariño. ¿Qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Leo, va a haber un encuentro de viejas amistades. Dentro de ese encuentro de viejas amistades, hay una persona que te interesa o una persona que siempre te gustó. Vas a coincidir con amigos, vas a coincidir con familias, etcétera, etcétera. Esta persona especialmente puede ser un cáncer o cualquier otro signo. Algunos de ellos o de ellas, especialmente aquellos que tienen el cabello claro, castaño, rubio o con canas, tienen tatuaje, ¿vale? La carta del 4 de bastos, ¿ves? Me dicen, vas a estar coincidiendo con una persona que está de paso. Te vas a sentir muy bien, mi querido Leo. Vas a sentir que esta persona tendría que haber llegado hace tiempo en tu vida. Esta persona puede ser de elemento fuego, puede ser una persona que tiene que conducir, tiene que desplazarse por trabajo, por negocio, o está de vacaciones, o tú de repente vas a hacer un viaje por placer o por trabajo y te vas a llevar muy bien con él o con ella. Piel blanca, también pueden ser trigueños o trigueñas, cabello largo, castaño o negro, inclusive rubio. La carta también de la reina de espadas. Hay una persona, cariño, que quiere tener control de tu vida. Puede ser elemento aire como también cualquier otro elemento. Delgados o delgadas o con textura normal, piel blanca o piel trigueña, cabello negro, puede ser que tenga canas también. Es una persona que tiene que desplazarse, tiene que viajar mucho. Puede ser por trabajo, puede ser de repente porque está lo que es en otra residencia, etcétera, etcétera. Veo que esta persona, cariño, está pensando, está meditando, ha tenido lo que es una conversación contigo. Posiblemente esta conversación no lo ha agradado mucho y veo que esta persona está reflexionando, ¿vale? En este momento no es recomendable de que tú presiones, deja que tome sus propias conclusiones porque está un poco nervioso o nerviosa, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda, si vuelves a ser puntero, y espero que sí, Leo, te voy a entregar lo que es tu lectura bonus más extensa, ¿vale? En este caso he tenido que hacerlo así, todo reducido. Te quiero, Leo. Hasta la vista y sé feliz.